en la mitad del siglo pasado. Esta localidad estaba bajo el dominio de 3 individuos, vástagos de líderes influyentes y un miliciano que les brindaba protección. Estas personas tomaban todo lo que deseaban, arruinando las vidas de los ciudadanos meramente por diversión. Fueron ellos quienes destruyeron el hogar de un joven, le arrebataron su vivienda, llevaron a su padre a la tumba y a su hermana menor le hicieron cosas después de las cuales la chica se negó a seguir viviendo. Todo este horror ocurrió mientras el hermano estaba en prisión bajo una acusación fabricada. Cuando el chico fue liberado, no le quedaba absolutamente nada, ni apartamento, ni familiares. La ley, el capital y los puestos estaban en su contra. Sin embargo, poseía algo que sus enemigos no tenían: la resistencia de un hombre que durante 3 años aprendió a mantener la cordura en el infierno, y la ausencia total de miedo a la pérdida. Ahora volvamos a los orígenes de la narrativa, cuando la situación aún era favorable. El final de octubre de 1996 fue sorprendentemente suave, como si el mundo circundante hubiera decidido ofrecer a las personas una última porción de tranquilidad antes de los prolongados fríos. En el espacioso apartamento de 3 habitaciones en el tercer piso de un edificio antiguo, donde Román vivía con su familia, aquella noche flotaba el aroma a patatas fritas con setas y la repostería de su madre. Era ese mismo aroma de la juventud que permanece en la memoria para siempre. Una combinación de confort, volúmenes antiguos y una tranquila certeza en el día venidero. Detrás del cristal, las hojas doradas susurraban, y dentro, bajo una gran lámpara con adornos de tela que proyectaba una luz cálida sobre el mantel, se encontraba la familia Morozov. A un observador externo podría parecerle que el tiempo se había detenido aquí en los tranquilos años 80. El tic-tac rítmico del reloj de pared, la vajilla de porcelana moteada, risas contenidas y una sensación de total seguridad. A la cabecera de la mesa estaba el padre, Iván Petrovich, alto, con entradas prematuras y una mirada suave, ligeramente ingenua, detrás de gruesas lentes. Era un ingeniero típico de la escuela soviética. Con esmero dividía el pastel, tratando de dar a cada uno el trozo más grande, y narraba con entusiasmo sobre la empresa, a pesar de que el sueldo se retrasaba por segundo mes y los talleres estaban vacíos. Iván Petrovich esperaba lo mejor. Afirmaba que solo eran obstáculos temporales, que pronto firmarían un nuevo contrato, y entonces la familia viviría dignamente. El ingeniero agitaba la cucharilla de té, se ajustaba las gafas que se resbalaban y bromeaba diciendo que pronto le compraría a su esposa aquel abrigo con el que la mujer había soñado durante 5 años. Mamá Ana Sergeyevna escuchaba a su marido con una sonrisa tranquila. Trabajaba como profesora de literatura, una mujer suave, culta, con manos que olían a tiza escolar y crema. La mujer servía el té, se aseguraba de que hubiera mermelada y miraba a sus propios hijos con ese amor tierno que es propio de las madres antes de que los polluelos abandonen el nido. Román estaba sentado enfrente, rodando una bolita de pan sobre el hule. Tenía 22 años. Un joven robusto con hombros anchos, rostro honesto y las hábiles manos de un mecánico. Durante el día trabajaba en un taller privado, reparando coches extranjeros de ciudadanos adinerados, y por las tardes estudiaba código informático en cursos. El chico ahorraba para su boda con Natasha, su amada del portal vecino. La pareja tenía planes sencillos y claros: casarse en primavera, alquilar una habitación, luego ahorrar para su propia vivienda. Una vida estándar que parecía tan cercana. Pero la principal fuente de alegría en esa mesa era Julia, una estudiante de 19 años de una universidad de idiomas. La chica recordaba un rayo de sol imposible de mantener quieto. Julia reía, echando hacia atrás su cabello rubio, y su voz clara ahogaba el ritmo de las manecillas del reloj. La hermana hacía planes que parecían grandiosos e infinitos. Aprobar los exámenes con excelentes notas, ir al mar en verano de forma aventurera, comprar botas importadas, asistir a un concierto de un popular grupo musical. Toda la chica irradiaba energía juvenil, esa misma que está convencida de que la vejez y la muerte
son cuentos para otros y que a ella nada malo le puede pasar. Romka, lo importante es que no te canses demasiado en el trabajo. Lo empujó con el codo y le guiñó un ojo. Ya os conozco, mecánicos. Encontrarás allí a una dama adinerada y te olvidarás de la pobre Natasha. Lo recordaré, asintió Román mirando a su hermana. En ese momento, se dio cuenta de que quería recordarla así, contenta, con un suéter de casa, con un dulce rastro de mermelada en los labios. El joven aún no sabía que esta imagen, la cálida luz de la lámpara, la risa de su hermana y la voz firme de su padre, se convertirían en su último recuerdo de una existencia tranquila. Y no podía imaginar que esa era la última noche de paz en la historia de su linaje. Cuando sus padres se fueron a descansar, dejando la puerta del dormitorio entreabierta, para por costumbre escuchar la respiración de la casa, Román se puso la chaqueta y salió a la logia. La ciudad nocturna abajo ya comenzaba a cambiar, quitándose la máscara de la prisa diurna. Faroles solitarios arrancaban de la oscuridad zonas de la acera mojada. A lo lejos, aullaba una sirena policial, y el viento perseguía por el patio hojas secas que susurraban como un periódico viejo. Román encendió un cigarrillo, inhalando profundamente el amargo humo. No podía dormir. Los pensamientos sobre el día venidero no le permitían relajarse. La espera de alguna desgracia, incomprensible y angustiante, le oprimía bajo las costillas como una pesada carga. La puerta del balcón chirrió y Julia apareció a su lado. Ella se envolvía con frialdad en su vieja camisa a cuadros, que le quedaba 2 tallas grande, y ahora parecía completamente una niña, un pajarito diminuto al viento. La chica se detuvo a su lado, apoyándose en la fría barandilla, y Román sintió al instante que su hermana no había salido para darle las buenas noches. Un temblor emanaba de ella, no relacionado con el frío otoñal. Era el temblor de un animal acorralado. Julia permaneció en silencio un minuto, mirando los cristales oscuros del edificio de enfrente, y luego, de repente, pidió un cigarrillo. Román se sorprendió. Sabía que su hermana no fumaba, pero sin palabras le extendió la cajetilla. Ella tomó torpemente el producto de tabaco, lo giró entre sus delgados dedos, pero no lo encendió. «Rom», comenzó la chica en voz baja, y su voz tembló. «Tengo miedo». Román se volvió hacia ella, observando atentamente el perfil de su hermana en la penumbra. «¿Qué te pasa, Yulka? Los viejos están cerca. Yo te enviaré cartas todas las semanas. Todo saldrá perfecto». «No es eso», sacudió la cabeza. Y en ese gesto había tanto dolor que a Román se le heló el corazón. Allí, en el instituto, hay un tipo, Igor. Julia empezó a contar, y cada palabra suya caía en el silencio de la logia como un pesado adoquín. Igor no era un pretendiente cualquiera. Era el hijo del gerente del mercado central. Un hombre cuyo nombre se pronunciaba en la ciudad en susurros. Un ciudadano que tenía a la mitad de la policía local en su bolsillo. Igor se movía en un Lada Burdeos con cristales tintados. Llevaba una prenda de cuero que costaba el salario anual de su padre. Y creía sinceramente que todo el mundo era su tienda personal, donde se podía tomar cualquier artículo sin preguntas sobre el precio. Él se fijó en Julia hace un mes. Al principio, eran solo bromas obscenas y molestas ofertas de llevarla, pero cuando la estudiante respondió firmemente, «no», en el niño rico, despertó la rabia de un niño mimado al que no le habían dado un juguete. «Me espera después de las clases», susurró Julia sin levantar la vista. «Me bloquea el camino con el coche, me agarra de las manos. Ayer me acorraló en el pasillo cuando no había nadie y me dijo». Ella se detuvo, tragando un nudo en la garganta. «Me dijo que de todos modos me subiría a su coche, que me arrastraría. Y si me oponía, empezarían los problemas en la fábrica de papá o en tu trabajo». Román escuchaba, y el cigarrillo se consumía en sus dedos, quemándole la piel, pero el joven no lo notaba. Dentro de él, una ola helada y pesada de furia se elevaba.
Conocía bien a esa clase de gente, los dueños de la nueva realidad, la juventud dorada de los 90 de los gánsteres, seguros de su total impunidad. ¿Le dijiste a papá?, preguntó con voz ronca. No, gritó Julia asustada. ¿Qué dices? Papá iría a arreglarlo por la ley, a presentar una denuncia, y el padre de Igor se baña en la sauna con el jefe del departamento de policía. A papá simplemente lo matarían o lo lisiarían, o lo despedirían del trabajo, y a él le queda poco para la jubilación. Tenía miedo. Pensé que te irías. Yo me pasaría hasta los estudios a distancia, me quedaría en casa, y él me dejaría en paz. Román arrojó la colilla a la oscuridad. El fuego trazó un arco y se extinguió en la hierba húmeda. Mañana te acompañaré, dijo con firmeza. Veremos a los ojos a este héroe. La mañana amaneció fría y húmeda. La ciudad estaba sumergida en una densa niebla blanca que amortiguaba el sonido de los pasos y ocultaba los contornos de los edificios. Hermano y hermana llegaron a la universidad media hora antes de que empezaran las clases. La plaza frente a la entrada estaba llena de estudiantes, pero Román comprendió enseguida cuándo apareció Igor. El aire se volvió más denso. De la bruma, rompiendo el silencio con los bajos de una música pop barata, emergió aquel Lada 8 Burdeos. El coche frenó bruscamente junto al bordillo, salpicando de barro los zapatos de alguien. La puerta se abrió, y él pisó el asfalto. Igor era alto, pulcro, con un corte de pelo a la moda y esa expresión de aburrida superioridad en su rostro, que uno querría borrar a puñetazos. Con pereza miró a la multitud, notó a Julia, y una sonrisa torcida apareció en sus labios. El niño rico se dirigió hacia ella, sin siquiera dignarse a mirar al chico con una chaqueta sencilla que estaba a su lado. Parecía que para él, otras personas simplemente no existían, solo eran decorados. Igor se acercó, invadiendo su espacio personal, y extendió la mano para tomar a la chica por el codo con autoridad. ¿Qué, mojigata? ¿Vamos a dar una vuelta? En ese momento, su mano se detuvo en el aire. Román le interceptó la muñeca, no la retorció. Simplemente la apretó con fuerza, metódicamente, como aprieta un tornillo de banco. Igor se estremeció, intentó soltar su mano, pero el agarre era férreo. Un destello de miedo apareció en sus ojos. «Manos quietas», dijo Román en voz baja, casi inaudible, mirándolo directamente a los ojos. «Una vez más te acercas a ella y te romperé los dedos uno por uno. ¿Entendido?» Un silencio se cernió alrededor. Igor enrojeció de humillación. «¿Quién eres tú, diablo?», siseó. «¿Sabes quién es mi padre? Me importa un bledo quién sea tu padre». Román aumentó ligeramente la presión, e Igor se retorció de dolor. «Soy su hermano, y si un solo cabello de su cabeza cae, te sacaré de debajo de la tierra». Soltó la mano bruscamente. Igor retrocedió, frotándose la muñeca. En su mirada ahora se agitaba un odio puro. Escupió a los pies de Román, y sin atreverse a acercarse más, lanzó por encima del hombro. «No eres eterno, musculoso. Te irás, y ella se quedará. La ciudad es pequeña». Cerró la puerta de golpe, haciendo que el coche se balanceara. El motor rugió. Las ruedas patinaron sobre el asfalto mojado, salpicando a los transeúntes, y el coche, con un chirrido, arrancó, desapareciendo en la niebla. Román se quedó mirando las luces rojas traseras que se alejaban. Su corazón latía, pero no por el miedo a la pelea, sino por una pegajosa y mala premonición. La frase, «la ciudad es pequeña», se le clavó como una espina. Abrazó a su hermana, que temblaba, pegada a su hombro. «Todo está bien, Jules», dijo el joven, tratando de que su voz sonara firme. «Él solo es valiente de palabra, un cobarde común, no tengas miedo». Pero en algún lugar profundo de su interior, bajo las costillas, un frío empezaba a nacer. Comprendía que no solo había puesto al niño rico en su sitio, sino que había declarado la guerra. Y esa guerra comenzó más rápido de lo que pensaba. Una semana después de aquel enfrentamiento matutino en la universidad,
Román fue llamado al despacho del director del taller de coches. La conversación fue corta y desagradable. Alguien había escrito una nota anónima diciendo que el mecánico Morozov robaba piezas a los clientes. Román sabía que era mentira, pero el director se encogió de hombros. «Mira, Roma, los clientes están nerviosos. Me llamaron de la policía, preguntaron. Vamos a separarnos amistosamente, antes de que haya más alboroto. Aquí tienes tu liquidación, sin escándalo». Román tomó el dinero, comprendiendo que esto era solo el principio. Igor había empezado a presionar. El siguiente golpe fue la expulsión de Yulia de la universidad por no haber aprobado el semestre, aunque la chica había sacado sobresaliente en todos los exámenes. Cuando Iván Petrovich fue a hablar con el decanato, le explicaron amablemente que su hija tenía problemas de asistencia y comportamiento. Los documentos hablaban por sí solos. La familia Morozov comenzó a darse cuenta de que estaban siendo acosados, pero el enemigo era invisible e invulnerable. El padre intentó escribir quejas, fue a varias instancias, pero en todas se encontró con muros sordos. Román buscó un nuevo trabajo, pero en todos los lugares a los que acudía, 1 o 2 días después le llamaban para decirle que la vacante estaba cubierta. Alguien muy influyente le cerraba todos los caminos. Y entonces ocurrió lo que lo destruyó todo definitivamente. Era una fría mañana de noviembre. Román regresaba a casa de otra entrevista que había terminado en nada. Giró por el callejón familiar, un atajo a casa, y no notó cómo 2 hombres salieron de un portal. Hombres robustos con chándales y gorras, con rostros en los que solo se leía una cosa: la indiferencia de los profesionales. «¿Morozov?», preguntó uno de ellos, y Román ni siquiera tuvo tiempo de responder. Un golpe en el estómago le dejó sin aire. El segundo golpe le dio en los riñones. El joven cayó de rodillas, intentando cubrirse con las manos, pero eran 2, y los bandidos golpeaban metódicamente, sin ira, como obreros que cumplen un encargo. Luego, uno de ellos se agachó junto a Román, lo agarró por el pelo, obligándolo a levantar la cabeza. «Escucha bien, bastardo. Esto es un saludo de Igor. ¿Creíste que podías levantar la mano así como así? Ahora nos vamos, y tú te quedas aquí tirado y piensas en tu comportamiento. La próxima vez será peor. Y dile a tu hermanita que no se enorgullezca. De todos modos, será nuestra». Se marcharon, dejando a Román tirado en el sucio asfalto. Estuvo tumbado varios minutos, sintiendo cómo la sangre de una ceja rota le corría por la cara, cómo le dolían las costillas. Pero lo que más dolía era la impotencia. Comprendía que esto era solo el principio, que luego sería peor, que no podía proteger a su familia porque contra él jugaba un sistema donde todas las cartas estaban en manos ajenas. Regresó a casa tarde, cuando su madre y su hermana ya dormían. Se lavó, se puso una tirita en la ceja y se acostó, mirando al techo. Una sola idea le rondaba la cabeza. Tenía que irse. Tenía que sacar a Yulia de aquí antes de que fuera demasiado tarde. ¿Pero a dónde? ¿Con qué? El dinero se acababa, no había trabajo, y el enemigo le pisaba los talones. Por la mañana lo despertaron con golpes en la puerta, insistentes, autoritarios, que no admitían negativa. Iván Petrovich abrió, y 3 hombres entraron al apartamento, 2 de civil y 1 con uniforme de policía. «Capitán Volkov», se presentó el de las insignias. «¿Quién es el dueño del apartamento?» «Yo soy el dueño», respondió Iván Petrovich perplejo. «¿Y de qué se trata?» «El hijo está en casa, Román Ivanovich Morozov». Volkov lanzó una mirada pesada a Román, que apareció en el pasillo. «Hay una orden de registro. Se ha recibido información sobre posesión y distribución de sustancias estupefacientes». «¿Qué? ¿Qué drogas?» Román sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. ¿Se han vuelto locos? Pero los policías ya actuaban. Metódicamente, profesionalmente, registraron la vivienda, vaciaron armarios, voltearon colchones, se metieron debajo de la bañera. 20 minutos después, uno de los agentes salió de la habitación de Román, sosteniendo una bolsa deportiva en sus manos. «Camarada capitán, aquí está.
encontrado entre las pertenencias personales del ciudadano Morozov. Volkov abrió la bolsa y todos vieron paquetes con polvo blanco. Muchos paquetes, un lote grande, constató el capitán, y en su voz no había ni sorpresa ni triunfo, solo el aburrimiento de una persona que realiza un trabajo rutinario. Román Ivanovich Morozov, queda usted detenido bajo sospecha de posesión ilegal de estupefacientes en gran cantidad. Artículo 228. Es una trampa, exhaló Román, sintiendo cómo sus manos se helaban. Nunca he tenido drogas. Alguien las colocó. Es Igor. Es su trabajo. Volkov sonrió. ¿Quién es Igor? Tenemos una orden, tenemos testigos, tenemos pruebas. El resto lo explicará en el juicio. ¿Pongo las esposas o viene usted solo? Ana Sergeyevna lloraba, agarrada al marco de la puerta. Iván Petrovich intentaba decir algo sobre un abogado, sobre un error, pero nadie lo escuchaba. Yulia estaba pálida, con las manos apretadas en la boca, y miraba a su hermano con ojos llenos de horror y culpa, porque ella entendía, ella sabía quién estaba detrás de todo esto. Era la venganza por aquella mañana en la universidad, por el orgullo herido del niño rico. Román fue llevado a la comisaría, y de allí a la prisión preventiva. La máquina de la justicia se puso en marcha, y funcionaba no para la justicia, sino por encargo. Los Morozov no tenían dinero para un buen defensor. El que pudieron contratar era un perdedor alcohólico que ni siquiera intentó luchar. Simplemente cumplía una formalidad. El juicio fue rápido. Los testigos de la acusación contaron cómo habían visto a Román en compañía de personas sospechosas. Los expertos confirmaron que las sustancias encontradas eran efectivamente drogas. La jueza, una mujer con rostro de piedra y pintalabios morado, escuchaba a medias y ya sabía el veredicto de antemano. Ciudadano Morozov, ¿se declara culpable? No, no me declaro. Es una trampa. ¿Tiene pruebas de su inocencia? No. Pero el tribunal no considera sus fantasías. Hay hechos. Ha sido detenido con las manos en la masa. En su bolsa se ha encontrado un gran lote de heroína con un peso de más de 200 gramos. Es una cantidad especialmente grande, teniendo en cuenta la ausencia de circunstancias agravantes y un historial limpio. Impongo una pena de privación de libertad por un periodo de 5 años en una colonia de régimen estricto. 5 años. Un joven que tenía toda la vida por delante, una boda con Natasha, un trabajo, una familia, recibió 5 años por un pecado ajeno. En la sala del tribunal su madre se desmayó. Su padre estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Yulia lloraba en silencio, y las lágrimas caían al suelo. En la prisión preventiva, antes del traslado, le dieron a Román la última visita con su familia. Estaban sentados a ambos lados de un grueso cristal, hablando a través de un teléfono que chisporroteaba, y cada palabra resonaba con dolor. Vania, lucharemos, susurraba su madre, apretando el auricular con manos temblorosas. Escribiremos a todas las instancias, encontraremos un abogado. Mamá, no hace falta, dijo Román en voz baja. No os metáis con ellos. Simplemente sobrevivid estos años. Manteneos unidos. Papá, tú eres el jefe ahora. Cuídalas. Iván Petrovich asentía, incapaz de hablar. Yulia se apretó contra el cristal con las palmas de las manos, y su rostro se desfiguró por el dolor. Roma, todo es culpa mía. Si no te hubiera contado lo de Igor, si no hubieras intercedido. Yulka, la interrumpió su hermano y su voz era firme. Escúchame bien, no es tu culpa, es una vileza, y los viles siempre encuentran una razón. No eres culpable, ¿me oyes? No eres culpable. Vivid tranquilas, no os destaquéis. 5 años no es para siempre. Volveré. Pero en el fondo de su alma, él entendía que cuando regresara, nada sería igual. Porque la cárcel no es solo paredes y rejas. Es otro mundo que cambia a una persona para siempre. Y aquel buen chico, Roma, que reía en la mesa familiar, se iba allí y ya no regresaría.
La colonia de régimen estricto recibió a Román como recibe a todos los novatos, con fría calculación, crueldad y ausencia total de ilusiones. Era una máquina de procesar personas, donde solo sobrevivían quienes rápidamente entendían las reglas del juego. Y las reglas eran simples. Aquí no hay ley. Solo hay conceptos, fuerza y la habilidad de leer a la gente. Los primeros días, Román los pasó en cuarentena, en una celda sofocante, donde 20 personas ocupaban 12 literas. Aquí olía a sudor, tabaco barato y desesperanza. Aquí no se dormía por las noches, solo se dormitaba a intervalos, porque no se podía bajar la guardia. En cualquier momento, alguien podía poner a prueba la resistencia del recién llegado. ¿Por qué artículo estás aquí?, preguntó un compañero de litera, un recluso con los dientes frontales rotos y tatuajes en los nudillos. Por el 228, respondió Román. Drogas. Pero no soy culpable. Me tendieron una trampa. El recluso sonrió. Aquí todos son inocentes, hermano. Acostúmbrate. Los culpables se quedaron en libertad, con dinero y contactos, y nosotros aquí cumplimos condena por ellos. Era la verdad, amarga y cínica. Román comprendió rápidamente que quejarse era inútil, que aquí no habría justicia, que la única forma de sobrevivir era volverse más duro que las circunstancias. Empezó a aprender. La colonia era una escuela dura. Aquí le enseñaron a leer a las personas por sus ojos, a entender quién era un criminal de carrera, quién un hombre común, quién una rata. Le enseñaron a callar cuando era necesario y a golpear primero cuando el silencio no ayudaba. Le enseñaron a no confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que parecían amigos, porque al día siguiente ese amigo podría delatarlo por una ración extra. Román no se unió a ninguna banda. Se mantuvo apartado, trabajaba en silencio, cumplía la norma en la producción, no buscaba conflictos, pero tampoco se doblegaba. Una vez, 3 autoridades locales intentaron acosarlo, decidiendo poner a prueba al novato. Lo acorralaron en un rincón del taller de producción, donde había máquinas y el hierro retumbaba. «Escucha, novato», comenzó el mayor, un recluso flaco con ojos muertos y una cicatriz en el estómago. «Aquí hay que pagar por protección. Ves que te llegan paquetes, pues la mitad la entregarás o surgirán problemas». Román lo miró a los ojos durante un largo rato. Luego levantó lentamente una pesada llave inglesa que estaba sobre el banco de trabajo. Sopesó la herramienta en su mano, como evaluando su peso, y con la misma lentitud dijo: «Los problemas los tendrá el primero que se acerque. No daré nada. Pero si quieren intentar obligarme, empecemos ahora mismo. Solo tengan en cuenta que el primero que se acerque recibirá con esta llave en la cabeza, y me importa un bledo lo que pase después. Ya lo he perdido todo. No tengo nada más que perder». Los 3 se miraron. En los ojos de Román vieron lo que no esperaban. Ni miedo, ni descaro, sino una absoluta indiferencia a las consecuencias. Era la mirada de un hombre al que ya habían roto en libertad y al que en la cárcel simplemente no quedaba nada más que romper. Era un tipo peligroso. Los 3 retrocedieron. Después de este incidente, dejaron a Román en paz. Se ganó la reputación de ser un hombre reservado, con quien era mejor no meterse. Pero lo que es más importante, se ganó el respeto de las verdaderas autoridades, aquellos que controlaban la zona no por la fuerza, sino por la inteligencia. Uno de ellos era Yemuri, un ladrón en la ley de 50 años que cumplía su tercera condena y conocía la vida en prisión como la palma de su mano. Yemuri observó a Román, vio cómo se comportaba y un día lo llamó a su celda. «Eres un buen chico», dijo, sirviendo chifir, té concentrado, en una taza de aluminio. «No eres un soplón ni una rata. Veo que te tendieron una trampa. Si quieres sobrevivir aquí normalmente, escúchame». Y Yemuri empezó a enseñarle. Le explicaba las leyes de la prisión, los conceptos, le decía cómo identificar a un chivato,
cómo comportarse en las riñas, cómo hablar con los mentos, policías. Le enseñó a Román psicología callejera, la habilidad de manipular a la gente, de encontrar puntos débiles. «Recuerda», decía Yemuri, dando una calada a su cigarrillo oleado, «la cárcel es un teatro. Aquí todos interpretan papeles. Alguien interpreta al criminal, alguien al hombre común, alguien al marginado. Tu tarea es entender quién es quién en realidad y usarlo». Román absorbía los conocimientos como una esponja. Comprendía que esta ciencia le sería útil no solo aquí, en la zona, sino también en libertad, porque allí, detrás del alambre de espino, le esperaban las mismas bestias, solo que con trajes caros. Y para enfrentarse a ellos, necesitaba volverse más astuto, más duro, más despiadado. El único hilo que lo mantenía cuerdo en medio de ese caos eran las cartas de caza. El correo de campaña funcionaba con interrupciones, pero cuando el guardia arrojaba un sobre a su litera, el corazón de Román empezaba a latir más rápido. Era una conexión con otro mundo, con ese lugar donde aún quedaban amor y esperanza. Mamá escribía con su letra pulcra y redonda de maestra. Contaba cosas sencillas que aquí parecían un milagro. Cómo floreció el geranio en el alféizar, cómo la vecina les regaló un pastel, cómo en la escuela estaban haciendo reformas. «Estamos bien, hijo», escribía en cada carta. «Papá trabaja, es cierto que el sueldo se retrasa, pero prometen pagarlo. No pasamos hambre, no te preocupes. Lo principal, cuídate, aguanta allí, te esperamos». Padre añadía un par de líneas abajo, con letra grande y enérgica. «Cumple tu condena, Romka, no te pierdas. La fábrica está parada, pero nosotros nos las arreglamos. Pronto todo mejorará. Te esperamos en casa». Al leer estas líneas, Román sonreía. Le parecía que la vida allí, en casa, realmente estaba mejorando, que aquellos miedos habían sido en vano. Pero sobre todo, esperaba las cartas de Julia. Sus sobres siempre eran diferentes. Ella dibujaba caras graciosas o pegaba sellos brillantes, y el papel siempre olía sutilmente a su perfume. Un ligero aroma floral que superaba incluso el hedor de las literas de la cárcel. Julia escribía mucho y detalladamente sobre su sesión, que planeaba repetir, sobre nuevas películas, sobre música. «Ayer fuimos al cine con las chicas, nos reímos tanto que nos regañaron», escribía ella. Román leía ávidamente cada línea, buscando entre las palabras indicios de preocupación, menciones de Igor o problemas, pero no lo sabía. Julia escribía de forma ligera, alegre, como si aquel conflicto hubiera quedado en el pasado. Ninguna queja, ningún miedo. Román exhalaba. Significa que se salvó. Significa que el bastardo realmente resultó ser solo un cobarde descarado que, habiendo logrado su objetivo, al haber encarcelado al hermano, se había calmado. Este pensamiento lo calentaba más que cualquier manta. Se quedaba dormido en la litera dura, apretando las cartas contra su pecho, y veía en sueños su cocina, la pantalla amarilla de la lámpara y a su hermana riendo. Estaba seguro de que su retaguardia estaba protegida de forma fiable, que allí, a miles de kilómetros de la zona, reinaban la paz y la tranquilidad. No sabía que ese silencio en las cartas era una mentira salvadora según les parecía a ellos, de personas que amaban y que simplemente no querían disgustar a su hijo y hermano en prisión. Ellos protegían sus nervios, ocultando que las nubes sobre su casa ya se habían vuelto completamente negras. Y en la ciudad, en aquella misma ciudad donde Román era recordado como un buen mecánico, se desarrollaba una tragedia. La primavera de 1997 llegó con retraso. La nieve, ennegrecida por el hollín de la fábrica, se derretía a regañadientes, convirtiéndose en una papilla sucia, y el cielo permanecía bajo y gris, como si oprimiera los tejados de las casas con una losa de hormigón. En el apartamento de los Morozov, aquella noche reinaba un ambiente que hacía mucho tiempo que no se sentía allí. Un ambiente de fiesta. Iván Petrovich llegó del trabajo inusualmente temprano. Sus mejillas ardían con un rubor.
Sus gafas se habían empañado por el frío, y en sus manos sostenía una caja de cartón atada con cordel, con un pastel. Un lujo inadmisible para una familia que durante los últimos 6 meses había vivido a base de pasta y patatas de la huerta. Entró al recibidor, pisando fuerte, sacudiéndose la nieve mojada de los zapatos, y gritó con tanta alegría que Ana Sergeyevna dejó caer el cucharón en la cocina. «Chicas, poned la tetera, hoy tenemos un banquete». Julia se asomó desde su habitación, sorprendida por ese tono. Hacía tiempo que no veían a su padre tan entusiasmado. Normalmente, regresaba de la fábrica encorvado, gris de cansancio, comía la sopa en silencio y se sentaba a ver las noticias con el sonido apagado. Pero hoy parecía haber rejuvenecido 10 años. Se quitó el viejo abrigo, fue a la cocina y, con aire triunfante, colocó el pastel en el centro de la mesa. «Firmado», exhaló, desatándose la corbata. «Por fin, Anya. El contrato con los inversores ha salido adelante. Una empresa seria se llama Trust Invest. Van a comprar nuestro tercer taller, instalarán una línea para la producción de muebles. ¿Y sabes a quién han nombrado jefe del departamento de suministro de materiales?». Hizo una pausa teatral, brillando como un samovar recién pulido. «¿A ti?», exclamó Ana Sergeyevna, llevándose las manos al pecho. «¿A mí?». Iván Petrovich se golpeó el pecho con orgullo. «Me llamó el propio director, me dio la mano. Dice: Iván Petrovich, usted es un hombre de la vieja escuela, honesto. A usted se le puede confiar el almacén y la logística. El sueldo en dólares, Anya, en dólares. El adelanto ya lo han prometido para la semana que viene». Julia se sentó a la mesa, mirando a su padre con incredulidad y esperanza. «Papá, ¿qué clase de empresa es esa? ¿De dónde han salido?». «¿Qué importa, Yulka?», respondió el padre cortando el pastel en trozos enormes. «Ahora son otros tiempos, los empresarios se mueven. Lo importante es que la fábrica vive. Hoy estuve medio día tramitando papeles. La burocracia allí es terrible, claro. Contratos, actas de entrega, responsabilidad material». «¿Leíste lo que firmaste?», preguntó Ana Sergeyevna con cautela. En ella siempre había vivido la costumbre de maestra de revisar todo 2 veces. «¿Me ofendes?», resopló Iván Petrovich, llevándose a la boca un trozo de bizcocho con crema. «Claro que lo leí. Formularios estándar, que asumo la dirección del almacén y soy responsable de la seguridad de la mercancía. Y allí alguna fianza, que la mercancía será enviada a tiempo». El jurista dijo: «Pura formalidad para que la hacienda no se meta». ¿Y quién me van a engañar a mí? Llevo 30 años trabajando allí. Me conoce hasta el último perro. Hablaba con confianza, con ardor, y en su voz sonaba esa ingenua fe del hombre soviético, en que un sello en papel y la palabra del director eran una garantía. No notó cómo revisó rápidamente la letra pequeña del anexo al contrato. No sabía que Trust Invest era una empresa fantasma, registrada a nombre de un indigente, y sus verdaderos dueños estaban sentados en la oficina del padre de Igor, y ciertamente no podía entender que no había firmado un contrato de trabajo, sino una fianza personal para un enorme préstamo con la garantía de todos sus bienes. Aquella noche, tomaron té con pastel y rieron. Iván Petrovich hacía planes. «Cuando cobre el primer sueldo, te compraré a ti, mamá, esas botas. Ahorraremos para un abogado para Romka. Quizás podamos reducir la condena en apelación. Viviremos bien, chicas. Lo importante es aguantar». Julia sonreía, mirando a su padre, y por primera vez en mucho tiempo el miedo retrocedió un poco. Le parecía que si papá había conseguido un trabajo así, tales contactos, entonces, quizás, ahora ellos también se habían vuelto fuertes. Quizás ahora no los tocarían. Ninguno de ellos vio cómo, en el maletín de cuero negro de su padre, que estaba en el pasillo, yacía una fina hoja de papel con un sello oficial. Una hoja que ya había iniciado la cuenta atrás de sus vidas. El mecanismo de la trampa se cerró con un chasquido seco.
En el momento en que Iván Petrovich puso su firma en la palabra fiador, ahora solo quedaba esperar a que el cazador viniera a revisar la trampa. La euforia del puesto en dólares se disipó más rápido que el olor de aquel pastel. Pasó un mes, luego un segundo. No pagaban el sueldo, alegando dificultades temporales con las transferencias. Y el almacén, que supuestamente dirigía Iván Petrovich, seguía vacío. Él regresaba a casa cada vez más sombrío. Se sentaba horas en la cocina, girando el auricular del teléfono en sus manos. Pero en la oficina de Trust Invest, o bien la línea estaba ocupada, o la secretaria le pedía amablemente que esperara una semana más. Y a mediados de noviembre, cuando la primera nevada húmeda ya había convertido las calles en un lodazal sucio, tocaron a la puerta del apartamento. No era el amable timbre de un cartero o una vecina, sino un insistente y pesado tañido que inmediatamente le anudaba un escalofrío en el estómago. Iván Petrovich fue a abrir, poniéndose la chaqueta sobre la marcha para parecer más respetable. En el umbral había 2 hombres. No parecían gánsteres de película, ni cadenas de oro, ni chándales. Eran hombres robustos con buenas chaquetas de cuero y gorras, con rostros pétreos e inexpresivos. Uno de ellos, con la nariz rota, le entregó en silencio una delgada carpeta a su padre. «¿Morozov Iván Petrovich?», preguntó con una voz que no contenía ni amenaza ni respeto, solo una aburrida constatación de un hecho. El plazo del crédito venció anteayer. Los intereses se han acumulado. Hemos venido a discutir el plan de pago. El padre tomó la carpeta, perplejo. Sus manos temblaron. ¿Qué crédito? ¿De qué hablan? No he tomado nada. Esto es un error. Yo trabajo en el almacén. El segundo visitante, que estaba apoyado con el hombro en el marco de la puerta, sonrió, mostrando un diente de metal. «¿En el almacén, papá? Estás contando gorriones. Y la empresa por la que avalaste con todos tus bienes cogió el dinero y se esfumó. Y la firma en el contrato es tuya, Lee». Iván Petrovich abrió la carpeta. Las letras bailaron ante sus ojos. Contrato de fianza. Cantidad $50,000. Fecha de devolución anteayer. Penalización del 1% diario. Y abajo, en blanco y negro, su propia firma, que con tanto orgullo había puesto 2 meses antes. Esto es un fraude», exhaló, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. «Voy a ir a la policía. Ve ahora mismo», lo interrumpió el primero con calma. «Es cosa suya. Solo tienes 3 días, Morozov. Si no hay dinero, nos llevamos el apartamento y la dacha, y todo lo que encontremos. ¿Y si haces ruido? Los intereses los cobraremos con la salud. Hemos oído que tienes una hija guapa. Será una lástima si le pasa algo». Se dieron la vuelta y se marcharon, marcando el paso en la escalera de hormigón. El padre se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo, apretando la carpeta contra su pecho. Ana Sergeyevna, que estaba en el fondo del pasillo, blanca como la tiza, se abalanzó sobre él con valeriana, pero él la apartó. En sus ojos, detrás de los cristales de las gafas, por primera vez apareció ese miedo animal que rompe la columna vertebral. A la mañana siguiente, vistiendo su mejor traje y sus condecoraciones, que no sacaba desde los días festivos, Iván Petrovich fue a la comisaría de distrito. Creía que este monstruoso malentendido podía arreglarse, que existía la ley, que él, un trabajador honesto, encontraría protección. En la comisaría olía a humo de tabaco rancio, lejía y desesperanza. El oficial de turno no quiso escucharlo durante mucho tiempo. Lo envió de un despacho a otro hasta que finalmente le indicó la puerta con el letrero «Agente de investigación criminal». Iván Petrovich entró, apretando la desafortunada carpeta en su mano sudorosa. En la mesa estaba sentado un joven capitán. Fumaba, reclinado en la silla, y hojeaba perezosamente una revista. En el perchero colgaba una cara chaqueta de cuero. Sobre la mesa, las llaves de un coche extranjero. El capitán levantó la vista, fría, acuosa, vacía. «Le escucho, ciudadano»,
dijo sin quitarse el cigarrillo de la boca. El padre comenzó a contar con torpeza sobre el trabajo, sobre la firma, sobre los visitantes de ayer. Habló de fraude, de justicia, de que lo habían engañado. El capitán escuchaba en silencio, sacudiendo ocasionalmente la ceniza directamente al suelo. Cuando Iván Petrovich terminó, secándose la frente sudorosa con un pañuelo, el capitán cerró lentamente la revista. ¿Su apellido es Morozov?, preguntó. ¿Y su hijo Román está en la cárcel por drogas? ¿Y su hija Yulia es estudiante? Sí. ¿Y qué tiene que ver con...? El capitán, cuyo nombre era Volkov, sonrió con esa misma sonrisa de la que uno querría esconderse. Ciudadano Morozov, yo conozco su caso y conozco a esas personas. Son hombres de negocios respetados. Usted firmó el documento usted mismo. No hace falta hacer un peritaje. Usted no lo niega, ¿verdad? Entonces, ¿para qué diablos viene a mí? Las deudas hay que pagarlas, papá. Esto ahora es capitalismo. Pero si son gánsteres, gritó el padre levantándose de la silla. Amenazaron, dijeron algo sobre mi hija. Volkov se inclinó bruscamente hacia adelante, y su rostro se puso instantáneamente duro como una piedra. Y no grites aquí. Gánsteres son los que andan con una masa en la carretera, pero aquí son relaciones civiles. El tribunal se encargará. Y en cuanto a tu hija, abuelo, harías mejor en callarte y buscar el dinero, porque presentar una denuncia por falsa acusación lleva 5 minutos. Te encarcelarán. ¿Quién cuidará entonces de tus chicas? Aquí en la celda no nos andamos con miramientos con esos intelectuales. Iván Petrovich salió del despacho, tambaleándose como un borracho. Lo comprendió todo. No había ningún error, no había ninguna ley. Había una gran y pegajosa telaraña, en la que él, una pequeña mosca, se había enredado fatalmente. Y en el centro de esa telaraña estaba sentado el sonriente capitán Volkov, que sabía perfectamente quién era Igor y quiénes eran sus acreedores. El juicio fue programado con una rapidez sorprendente. Al parecer, los engranajes del sistema, cuando se lubricaban con el dinero adecuado, podían girar a una velocidad aterradora. No se parecía a los juicios que muestran en las películas, con discursos apasionados, jurados y pausas dramáticas. Se parecía más a una cadena de montaje en un matadero. El tribunal de distrito estaba ubicado en un edificio destartalado, donde olía a papel polvoriento, café barato y miedo humano. En el pasillo, sentadas en sillas inestables, las personas se apretaban unas a otras con rostros apagados, esperando su turno para ser molidas. Iván Petrovich llegó solo. No tenía dinero para un abogado, y en su ingenua honestidad, todavía creía que podría explicarlo todo él mismo. La jueza es una persona. Le había dicho la noche anterior a su esposa, tragando pastillas para la presión. Ella verá que yo no tomé ese dinero, que soy una víctima. Pero la jueza, una mujer corpulenta con un peinado alto y pintalabios morado, era lo menos parecido a una persona. Era una función. Ni siquiera lo miró cuando entró. Revisaba papeles, frunciendo el ceño por un dolor de cabeza. Y con toda su actitud mostraba que él simplemente le estaba quitando tiempo. Caso civil por la demanda de OOO Trust Invest contra Morozov y P., murmuró a toda prisa. ¿El demandante está aquí? Aquí, su señoría, respondió vivazmente un joven y pulcro abogado con un traje caro que estaba sentado en la mesa de al lado, cruzando la pierna con desgana. ¿El demandado? Estoy aquí. Iván Petrovich se levantó, arrugando el gorro en sus manos. Su voz temblaba. Su señoría, quiero declarar, esto es un fraude. Yo firmé un contrato de trabajo y ellos me metieron... Demandado, siéntese, gruñó la jueza sin siquiera levantar la cabeza. Se le dará la palabra. La sesión duró exactamente 12 minutos. La sentencia fue leída con la misma voz monótona. La demanda se satisface en su totalidad. Se cobra la deuda. Se embargan los bienes.
El golpe del sello en la mesa sonó como un disparo en la nuca. Iván Petrovich salió de la sala del tribunal tambaleándose. El pulcro abogado, al pasar, le dio una palmada en el hombro. «No te preocupes, viejo. Tu apartamento es bueno, el centro cubrirá parte de la deuda. El resto lo iremos descontando de la pensión. 100 años más y habrás pagado». Regresó a casa a pie, sin notar ni la nieve mojada, ni el viento que le golpeaba la cara. Caminaba como un maniquí cuyo mecanismo interior se hubiera apagado. El apartamento lo recibió en silencio. Ana Sergeyevna y Yulia estaban sentadas en el recibidor, vestidas, como si esperaran la señal de una alarma antiaérea. No necesitaban decir nada. Todo estaba escrito en su rostro, gris, terroso, envejecido una década en esa hora. Entró en la habitación en silencio, se sentó en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. La desesperación se instaló en el apartamento. Era tangible, densa como una jalea. Dejaron de encender la luz principal, ahorraban electricidad, como si la oscuridad pudiera esconderlos. Las conversaciones se volvieron silenciosas, susurradas. ¿Quizás vender la dacha?, sugirió Ana Sergeyevna, revolviendo con manos temblorosas la caja de sus modestas joyas. «Es calderilla, Ania», respondió Iván Petrovich con voz apagada, mirando a un punto fijo. «No quieren calderilla, lo quieren todo. Nos destruirán». El padre dejó de dormir. Por las noches, Yulia lo oía caminar por la cocina, crujir las tablas del suelo, fumar un cigarrillo tras otro. Se culpaba a sí mismo. Este sentimiento de culpa lo carcomía más rápido que el cáncer. Él, el cabeza de familia, el hombre que debería haber sido un muro. Con sus propias manos había abierto las puertas al enemigo. Y una semana después, en el buzón, había un aviso de los agentes judiciales. El plazo para el cumplimiento voluntario había expirado. Comenzaba el procedimiento de desalojo forzoso. El tiempo se había agotado. Aquel día, que dividió sus vidas en antes y nada después, no comenzó con un rayo de sol, sino con un chirrido de metal. Era temprano por la mañana. Fuera de las ventanas, la densa niebla gris azulada de diciembre aún persistía. La familia acababa de despertarse y la tetera apenas había comenzado a hervir en la cocina, cuando empezaron a aporrear la puerta. No era el golpe de un puño. Eran golpes fuertes y sordos con algo metálico, que hacían temblar las paredes, y del techo del pasillo caía yeso. Yulia gritó, dejando caer la taza. Iván Petrovich, pálido como una sábana, se precipitó al pasillo. «¿Quién es? ¿Qué quieren?». Su voz se elevó en un chillido. «Ahora mismo llamo a la policía». De detrás de la puerta llegó una risa grosera y el sonido de una amoladora en funcionamiento. El disco se incrustó en el metal de las bisagras, y el chirrido de la sierra ahogó todos los sonidos de la casa. Chispas volaban hacia la escalera. Olía a hierro quemado. «¡Abre, zorra!», gritaba alguien desde fuera. «Orden judicial. La estamos ejecutando». La puerta no resistió. 2 minutos después, se derrumbó con estrépito dentro del apartamento, levantando una nube de polvo. Personas entraron por el hueco. Primero entraron 2 en uniforme de agentes judiciales. Jóvenes, aburridos, con carpetas. Detrás de ellos, los mismos 3 hombres corpulentos con chaquetas de cuero, testigos con rostros de delincuentes. Y cerrando la comitiva, el capitán Volkov. Entró con autoridad, sacudiéndose el polvo de la manga de su zamarra de piel, y recorrió el recibidor con una mirada evaluadora. «¿Y bien, ciudadanos?», dijo sonriendo solo con los labios. «No quisieron por las buenas, ahora será por la ley. Desalojamos la vivienda. Tienen 20 minutos para recoger sus cosas». «No tienen derecho». Iván Petrovich, en una sola camiseta y pantalones deportivos, intentó bloquearles el paso a la habitación. «Es invierno. ¿A dónde iremos? Denos al menos tiempo para recoger nuestras cosas». Uno de los hombres de cuero, en silencio, sin amagar, le dio un golpe en el plexo solar. Un golpe corto y profesional. El padre gimió.
Se dobló por la mitad y cayó de rodillas, jadeando. Ana Sergeyevna gritó y se abalanzó sobre su marido, cubriéndolo con su cuerpo. Yulia se acurrucó en un rincón, cubriéndose el rostro con las manos. «Sin histerias», dijo Volkov con pereza, pasando por encima del ingeniero caído. «Muebles, electrodomésticos, todo está inventariado para cubrir la deuda. Llévense solo sus pertenencias personales, documentos. El tiempo corre». Era como una plaga de langostas. Los agentes judiciales escribían perezosamente algo en los papeles, y los testigos ya habían empezado a vaciar el contenido de los armarios al suelo. Revolvían la ropa, reían, comentando el estilo de los vestidos de mamá. Yulia metía febrilmente en una vieja bolsa todo lo que le caía a mano. Suéteres, fotografías, algo de comida del frigorífico. Sus manos temblaban tanto que no podía cerrar la cremallera. Volkov estaba en la puerta de la cocina, mordisqueando una manzana que había cogido de la mesa, y la miraba. En su mirada había algo pegajoso, sucio. «Tú, belleza, no te apresures», le dijo en voz baja cuando ella pasó corriendo. «El apartamento ahora es nuestro. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Te quedas aquí para limpiar». Yulia se apartó de él como de un leproso. Media hora después, estaban en la calle. En la nieve, junto al portal, yacían 3 bolsas a cuadros, todo lo que quedaba de 30 años de vida. Los vecinos asomaban por las ventanas, escondiéndose detrás de las cortinas. Nadie salió a ayudar, nadie intercedió. El miedo era más fuerte que la lástima. La puerta del portal se cerró de golpe, y sonó un nuevo cerrojo. Iván Petrovich, encorvado, envejecido, con un abrigo puesto a toda prisa y un gorro ladeado, miraba sus ventanas. Dentro ya había gente extraña, encendiendo las luces, poniendo su televisor. «¡Suban!», gruñó el conductor de un sucio Gazik, furgoneta, que el ayuntamiento había enviado para transportar a los desalojados. «No vamos a un balneario». El coche los llevó por toda la ciudad, lejos del centro, lejos de las luces, hacia donde el cielo se ennegrecía por las chimeneas de las fábricas. El barrio, al que los lugareños llamaban Shanghái, era un gueto. Hileras de barracones de madera de 2 pisos, construidos por prisioneros alemanes hace medio siglo. Se habían hundido en la tierra hasta los alféizares. Aquí no se limpiaba la nieve, aquí no brillaban los faroles, y por los patios corrían manadas de perros salvajes. El camión frenó junto a la casa número 14 de la calle Okrainaya, periférica. «Hemos llegado, habitación 12». El conductor escupió un cigarrillo y ni siquiera ayudó a bajar las maletas. Entraron al portal. Un olor denso y nauseabundo les golpeó la nariz. Una mezcla de col podrida, perro mojado, tabaco barato y cuerpos sin lavar. Los escalones de madera crujían y se doblaban bajo sus pies. El largo pasillo con una bombilla tenue estaba lleno de cajas, bicicletas viejas y cubos. De detrás de las puertas de contrachapado llegaban gritos de borrachos y llantos de niños. Su habitación resultó ser una despensa al final del pasillo. La puerta, que se sostenía con un solo clavo, se abrió con un chirrido. Dentro hacía frío, casi como en la calle. Papel pintado descolorido, colgando en jirones, una bombilla desnuda en un cable, un radiador oxidado que apenas estaba tibio. En la esquina había una cama de hierro con somier de malla y una mesa coja. En el suelo había botellas vacías y colillas de los inquilinos anteriores. Por el cristal de la ventana se arrastraba una cucaracha gorda y rojiza. Ana Sergeyevna dejó las bolsas en el suelo sucio y rompió a llorar. En silencio, sin hacer ruido, simplemente cubriéndose el rostro con las manos. Iván Petrovich estaba en medio de este infierno y miraba sus manos, las mismas manos que habían firmado aquel contrato. Empezó a temblar con un leve temblor. Y no era el temblor del frío, era su espíritu el que se estaba rompiendo. La vida en los barracones de la calle Okrainaya, periférica, se parecía a una larga y pegajosa pesadilla de la que era imposible despertar. Aquí el tiempo fluía de otra manera.
Se medía no en horas, sino en grados del termómetro y centímetros del nivel de la basura en el cubo común. El invierno se instaló con crueldad. Las heladas golpearon por debajo de los 30 grados y las delgadas y podridas paredes de la casa número 14 dejaron de retener el calor. En su cuartucho les salía vaho de la boca. El radiador apenas estaba más caliente que un cuerpo humano, y las grietas en los marcos de las ventanas resecos tenían que taparse con trapos viejos y pegarse con periódicos, pero la corriente de aire helado siempre encontraba un resquicio. Dormían todos juntos, sin desvestirse, con suéteres y calcetines de lana, cubriéndose con todo lo que habían logrado traer de su vida anterior. Abrigos, chaquetas, la única manta de plumas. Pero el frío no era lo más terrible. Más terrible era la vida cotidiana, que destruía la dignidad humana más rápido que el hambre. Las comodidades estaban al final del pasillo, un agujero en el suelo en lugar de un inodoro, que apestaba tanto que les hacía llorar los ojos, y un lavabo oxidado con agua helada, uno para 12 familias. Por la mañana, en este lavabo